Amigos y hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y deseamos para ustedes todo tipo de bendiciones, ¿no? Quiero invitarle a que comparta conmigo una lectura de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6 y hasta el versículo 9. Previamente a este versículo 6 que nosotros vamos a leer, el apóstol Pedro acá está señalando que así como en la antigüedad hubo falsos profetas, dice que ahora habrá falsos maestros. Pero dice que Dios en su justicia, Él va a actuar para aquellos que no se conduzcan correctamente y va a poner ejemplos de cómo Dios antes ya trabajó, ya hizo justicia en aquellos que procedieron incorrectamente. Y en el versículo número 4 va a decir que no perdonó a los ángeles que desobedecieron la instrucción del Señor. Y en el versículo 5 va a decir que no perdonó al mundo antiguo que se levantó en pecado, ¿no? Ofendiendo la santidad de Dios, pero que el Señor liberó, no cubrió, salvó a Noé, le llama pregonero de justicia, y a él, y a su mujer, y a sus 3 hijos, y a las 3 mujeres de sus hijos. Entonces fueron todos ellos salvos de la ira de Dios. A partir del verso 6, acompáñeme porque hay un nuevo modelo de cómo el Señor actúa en su justicia, pero cómo también Él tiene cuidado de aquellos que en medio de un ambiente enrarecido por el pecado mantienen una línea y son fieles al Señor. En el nombre del Señor, versículo 6, dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8 en paréntesis dice: porque este justo que moraba entre nosotros afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire el verso 9, qué tremenda promesa. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Amén al Señor. Hoy vamos a revisar en el tiempo que tenemos propuesto, vamos a revisar cómo es que una ciudad, 2 grandes ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, se levantaron en una forma de vida, en una actitud de pecado frente al Señor, frente a la palabra, frente al orden establecido, y cómo es que Dios en su justicia procedió en contra de aquellos que no obedecieron al mandato del Señor. Dice que aquí ocurren 2 cosas. Uno, que castigó a Sodoma y a Gomorra. Lo vemos en cosa de 2 minutos. Pero también dice que el Señor en su justicia, cuando Él aplica su justicia, cuando Él aplica su autoridad, dirá el verso 9, que Él es poderoso para librar, dice, de la tentación a todo aquel, ¿no?, que se mantiene en su justicia. En cuanto a esto, no debemos nunca olvidar que la justicia no es una cualidad nuestra. No es que nosotros podamos ser justos por nuestras capacidades. No es que nosotros tengamos medios para justificarnos delante de Dios,
sino que, como dirá la Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la propiciación. Jesucristo es el medio. Él es el gran intercesor a través del sacrificio de Cristo, y en Él y por Él entonces nosotros podemos ser vistos por el Padre como justificados por la gracia del Señor. Entendido de esta manera, acompáñenme por favor al libro de Génesis en el capítulo número 19. Génesis 19, para que observemos cómo se produce esta actitud, esta forma de vida de un pueblo que rechaza la autoridad de Dios, que se levanta en contra de la santidad de Dios y que por lo tanto termina recibiendo la consecuencia de su pecado. Permítame decirle, estamos frente a un Dios eterno, estamos frente a un Dios santísimo, estamos frente a un Dios de quien Jesucristo declaró: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, dijo Él, no van a pasar. Eso significa que la misma actitud que antes tuvo Dios, la actitud de Dios en la antigüedad, cuando los ángeles se rebelaron contra Él y el Señor les dio su castigo. Cuando en el tiempo antiguo, cuando Noé vivía, el Señor no permitió tanto pecado y les exterminó y liberó de la muerte a Noé y a su familia. Bueno, ahora veremos el trato de Dios con Sodoma. Pero quiero decirle que aquel Dios, el Dios de aquellos tiempos, es el mismo Dios que ahora gobierna nuestras vidas. Es el mismo Dios y Padre que está esperando que el hombre le reconozca, que el hombre valore la posibilidad de comunicarse con Él, que el hombre acepte el llamamiento de Dios, que el hombre reconozca que Dios le ama, a pesar de ser inmundo a causa del pecado. El Señor le ama tanto que le llama para provocar un lavamiento en su vida y hacer de él un verdadero hijo de Dios. Señor, nos ayude entonces y nos dé gracia en esto, ¿no? Por favor, en Génesis 19 vamos a leer algunos versículos, los que podamos, para que si alguien no tiene un conocimiento claro respecto de esta situación, lo logre este día, rogamos en el nombre del Señor. Dice el verso 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Esos dos ángeles estuvieron tratando con Abraham, ¿no? En el momento anterior, capítulo 18 lo señala, ¿no? Estuvieron confirmando con Abraham la promesa de que él iba a tener un hijo e iba a ser padre de multitudes. Estos mismos dos ángeles, entonces, dice que llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Y viéndolos Lot, dice, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot se inclinó hasta la cabeza en el suelo para saludar, una señal de respeto a estos varones. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él, o sea, Lot, porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y le hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Verso 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones
que vinieron a ti esta noche, sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas, dice Lot, que no han conocido varón. Os las sacaré fuera. Y, por favor, atienda esto. Le dice: os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Amén. Amén. Estamos leyendo allá en Segunda de Pedro que Dios el Señor no perdonó el pecado de Sodoma. Y procede contra ellos, entonces dice literalmente y en Pedro, transformándolos en cenizas. Nos parece sumamente drástico la acción de Dios. Nos parece fortísima la manera en que el Señor se manifiesta allí en Sodoma. La pregunta: ¿qué es lo que afectó tanto a Dios? ¿Qué es lo que tanto molestó a Dios que terminó enviando fuego y azufre? Si alcanzamos lo vamos a ver aquí en este capítulo. Tanto que Dios envió fuego y azufre para consumirlo absolutamente todo, hermanos, amigos. Si uno observa, dice que llegaron estos 2 varones, que eran 2 ángeles, hasta Sodoma. A la entrada de Sodoma estaba allí Lot, el que se humilla y les saluda y les invita a su casa. Ellos se resistieron un momento, luego dijeron que todo estaba bien y Lot los lleva a su casa, les atiende, les prepara un banquete, se les prepara comida y pasaron un tiempo conversando, no hay duda, y cuando llega el momento de acostarse, de ir a la cama, el momento del reposo en la noche, dice que todos los varones de la ciudad, versículo número 4 de este Génesis 19. Pero antes que se acostase, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, o sea, desde el más niñito hasta el más viejo. ¿Y sabe por qué y para qué rodearon la casa? ¿Por qué es que se pusieron a todo alrededor de la casa? ¿Por qué hicieron grupo? ¿Por qué hicieron filas allí? Y todos a una tenían el mismo grito, la misma demanda. Verso 5, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácalos para que los conozcamos. De hecho, Lot sale a estos hombres y le dice que no está bien, que él no le va a dar en el gusto de sacar adelante a estas personas. Incluso llega Lot en un gesto, me permito opinar así, un poquito descontrolado, diría yo. Como una última opción para evitar lo que ellos estaban pretendiendo. Él les dice: varones, caballeros, yo tengo 2 hijas que son vírgenes, dice, que no han conocido varón. Yo tengo 2 hijas. Si ustedes quieren, yo las saco a ellas. Y les dice: y hagan con ellas lo que ustedes quieran. ¡Wow! ¡Wow! Los varones lo que hacen es demandar de Lot, en el versículo
En el versículo 5, al final, dice, sácalos para que los conozcamos. Y alguien podría decir qué malo tenía que lo sacaran, lo presentaran, le dijeran, este es una persona, esta es otra persona, viene en un trabajo, en una misión especial, allá está el pueblo, bueno, gusto saludarle, hasta luego. No. No es ese conocer, no es ese conocer. Acompáñenme ustedes, si tiene Biblia, en el capítulo 4, aquí mismo en Génesis. Génesis capítulo 4, mire el versículo número 1, Génesis 4:1 dice, conoció Adán, sácalos, decían a estos hombres, para que los conozcamos. De eso estamos hablando. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, etcétera, etcétera. ¿Usted entiende de qué conocimiento estamos hablando? No querían verle por fuera, no querían escuchar su voz, no quería que se presentara. No. Las intenciones de estos hombres de Sodoma era tomar a aquellos varones para satisfacer sus anhelos, sus ansias irracionales, bestiales, como las tiene todo hombre que ha caído en la más absoluta degradación. Como lo dirá Romanos capítulo 1, que los hombres han llegado a un nivel de degradación tan alto que dice que terminan metiéndose hombres con hombres. Así está escrito. Entonces el punto y el pecado del que Dios está hablando, y el pecado por el que Dios va a castigar la ciudad de Sodoma, está ligado a esto de precisamente la sodomía. Esta degradación tan alta en que los hombres ya han perdido el uso y el sentido de la mujer. Acompáñenme brevemente, Romanos capítulo 1. Romanos en el capítulo 1. Por favor. Versículo 24, verso 24 de Romanos 1. Dice, por lo cual también Dios, porque antes dice que Dios no honraron al Creador, sino que se dedicaron a adorar las cosas creadas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mire 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Estaba tan molesto Dios por el pecado, por la degradación de los varones en Sodoma, que terminó, como dice el capítulo 19, algo de ello hemos leído, usted puede seguirlo viendo, que terminó Dios enviando fuego del cielo hasta que consumió absolutamente todo. Consumió la ciudad, consumió los campos, consumió lo edificado, consumió a hombres y mujeres, a niños, consumió a animales, lo consumió absolutamente todo, lo que solo quedó allí. La Escritura dice que Abraham, al día siguiente de un lugar lejano allí, dice que miraba hacia Sodoma y había, dice, como un horno que humeaba. Es todo lo que quedó. ¿A causa de qué? A causa del pecado y la degradación de los hombres. Quiero decirle que Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, no tengo el tiempo lamentablemente para compartirlo detalladamente, para leerlo, pero si puede registrarlo, Lucas capítulo 17, los versículos, puntualmente el 20, ¿no? Y luego al 28 al 32, el Señor va a decir que la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, a la tierra a buscar a su iglesia,
y a establecer su reino eterno, dice que tiene como señal la experiencia. Tiene la experiencia de Noé, sí, claro, pero también tiene la experiencia de Sodoma. Y habla del justo Lot. Y dice que hay que estar atento a la mala reacción que tuvo la mujer de Lot cuando desobedeció a la palabra de Dios y quedó convertida en estatua de sal. Todo eso está dicho allí en Lucas 17. Y todo eso es señal. Cuando estas cosas se manifiestan, cuando estas cosas empiezan a verse, allí hay señal de que Cristo, el Señor, vuelve a la tierra. Él viene por nosotros, Él viene por su iglesia. Y quienes estemos en Él, no hay duda, nos reencontraremos con Él para estar, dice la Escritura, siempre con el Señor. Entonces, ¿qué digo? Que es lamentable observar a nuestro alrededor y ver el nivel de degradación que hay, ver en la televisión cómo los hombres se solazan, se jactan de acostarse con hombres, de tener su pololo, dicen, no, cómo los hombres manifiestan y ellos dictan cátedra de cómo manejar la vida, el cuerpo, la casa. Quieren criar hijos. Eso quieren, criar hijos. Seguramente lo que anhelan es multiplicar el pecado. Porque si un hijo se cría en ese ambiente, ¿qué otro modelo de vida podría usar el pobre pequeñito que allí pudiera estar? Lo que yo debo decir para terminar hoy, que el pecado que vemos a nuestro alrededor no se le ha escapado de la mano al Señor. Este nivel de degradación no es una cuestión de la que el Señor esté sorprendido diciendo, oh, ¿qué pasó aquí? Él sabe lo que está pasando porque ya fue anunciado por su gran profeta, por el más alto de todos los profetas, por Jesucristo el Señor. Él dijo que una señal poderosa de que Cristo volvería a la tierra a buscarnos a nosotros, a buscar a su iglesia, una señal poderosa es el ejemplo de Lot, dijo él. ¿Qué significa? Que Él pronto viene por nosotros, bendito sea. Nos toma, nos lleva con Él a la casa del Padre. Y los que se queden con el nivel de degradación que hay, deberán asumir las mismas consecuencias que vivió Sodoma y Gomorra a causa de su pecado. Amigos y hermanos, si estás en Cristo, afírmate. Si te horroriza lo que está pasando, cierra los ojos. Acércate al Señor, vive en el Señor. Si algo te afecta en el alma, si algo afecta tu relación con el Señor, por la forma en que el mundo está viviendo, pídele gracia al Señor, pero sé fiel al Señor. Y si hay personas, como creo, que no conocen al Señor y están observándonos y están escuchando, alguno podría estar incluso molesto por lo que estoy diciendo. Quiero invitarte a que, más que molestarte conmigo, considera que el Señor te ama tanto, que el Señor está atento a tu necesidad y el Señor no quiere que te mueras y termines en el infierno eterno, lejos de Dios. Dios te amó tanto como me amó a mí y a mis hermanos, que envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que Él muriera por ti en la cruz del Calvario. No es sabio, no es inteligente que desprecies tanto amor de Dios. Si los hombres quieren seguir viviendo de esa manera, déjalos. Yo no peleo contra eso, no lucho contra eso. Pero tengo responsabilidad de decirte que si estás en Cristo serás justificado. Y si estamos justificados en Él, con Él tenemos entrada al reino de los cielos. Pero si no estás en Cristo, aunque tú no fueras un degradado como hay tantos, de todas maneras, si no estás en Cristo, no hay otra posibilidad de que vivamos con el Padre eternamente y para siempre. Deseo que el Señor te bendiga, amigo. Deseo que el Señor bendiga a mis hermanos y que la gracia del Señor siga con cada uno de ustedes. Amén.